pues los va ahorrando. Pues lo voy a hacer un día. Pero es que de todas maneras tengo 500 gigas en el computador. No hay Ah, problema. entonces relajado. Bien, tercero. Bueno, ya estoy grabando, sí, ya estoy grabando. Entonces, esta, no sé por qué la mayoría la tuvo mal. En el mapa se muestran las densidades de población para México. ¿Sí? Bueno, esta pregunta tiene trampa. Las zonas oscuras son concentraciones urbanas con más de 1 millón de habitantes. Casi acá. Para garantizar el servicio de agua potable de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente a todas las personas que se concentran en estos espacios deberían. La respuesta correcta se supone que es esta, la B. ¿Sí? Veamos. Talar los árboles en las zonas vecinas. Bueno, esto ya de entrada como que o sea, no. Sabemos que talar los árboles disminuye la cantidad de agua. Hacer plan de mejoramiento de la red de alcantarillado de la ciudad. No, porque la red de alcantarillado, recuerden que es la que recoge las aguas. Entonces eso no aumenta la cantidad de aguas. Esto lo que hace es evitar que inunde las ciudades. Eh, Plantear la creación de un comité que vigile la manera como se consume el agua. Personalmente, si alguien colocó esta, yo pensaría que estaba bien. Pero la correcta, según la prueba, era esta. Conservar las cuencas de Eh, los ríos e incentivar el uso racional del líquido. Si se dan sí, cuenta, porque es que, ¿qué vas a decir? no, es que la C no. O sea, digamos, esa yo ya sé que la tuve bien. Pero es que porque las estaría bien. Profe, Porque dice, para garantizar el servicio de agua potable de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente, a todas las personas que se concentran en estos espacios deberían, pues, plantear la creación de un comité que vigile cómo se maneja el agua. profe, porque ahí yo No, lo quiero. porque es más racional, o sea, incentivar a la gente o sea, a que tengan más cuidado, o sea, cómo usan el agua, ¿no? Pues Yo quiero Bueno, decir algo, sí. ¿Cómo? es que un comité es un gasto de tiempo. profe, yo quiero decir algo. Dígalo. Ve aquí en el enunciado dice que para garantizar el servicio, ¿no? Y Ujú. pues a uno como que nadie le afirma que un comité puede garantizar algo, ¿no? O sea, pues siempre tratan de hacer lo mejor para garantizar algo, pero pues no se tiene la certeza de que se va a garantizar, ¿me hago entender? Sí. Entonces, pues yo creo que yo puse la D, pues porque conservar las cuencas de los ríos, pues yo creo que sí puede garantizar hasta cierto punto, pues el manejo del agua potable. No, y es que es la D. La respuesta es la D. Ya, la correcta es la D. Pero yo creo que si uno hubiera puesto la C, no hubiera quedado tan mala. Pero bueno, la respuesta correcta es la D. Y esa Pues, es la única que disculpo porque el resto sí estaba muy fácil. Bien. La siguiente también la mayoría la tuvo bien. El sistema de gobierno colombiano designado. No, Helen, lee tú, pues. Supone que van a leer usted. ¿Ya? Dime. Lee tú. Ok. Em, el sistema de gobierno colombiano designado como democrático se caracterizó por establecer elecciones periódicas para cargos como alcaldías y presidencias. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, las elecciones estaban limitadas a la población masculina. En, En contraste con esta etapa, la democracia en Colombia, el ámbito electoral se caracteriza, se caracteriza en la actualidad por... Leo las respuestas también. Sí. Ok. A. Ser abierta y participativa para todos los miembros de la sociedad mayores de edad. B. Tener una serie de obstáculos para la participación de los ciudadanos en las elecciones. C. Ser administrada por funcionarios que ejercen sus cargos durante toda su vida. D. Establecer medidas de orden público en los casos de guerra interna en el territorio nacional. Bien. El 90% la tuvo bien. La A, ¿sí? O sea, el resto son respuestas ilógicas. Tener obstáculos, no. Se supone que no. Administrada por ejercer toda su vida, por funcionarios que ejercen toda su vida, no. Los funcionarios duran 4 años, se supone. Eso está mencionado. Establecer medidas de orden público, eso tampoco. Esto lo hace el presidente directamente. Eran Entonces, las...
La respuesta era la A, sí, esto es lógico, no hay de otro. Y Bien, bien. Hasta ahí, hasta este punto, llegamos a las que tuvieron bien. De ahí para allá, Virgen de la Carrera. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. yo, Vamos dale, con... ¿Quién? ¿Quién dijo? dale a Danielito y yo después. Eso, 65, ¿cierto, profe? 65. En la Edad Media se estableció el feudalismo como sistema económico. Este sirvió no solamente para la producción de los bienes necesarios para la sobrevivencia, sino también para la organización de la sociedad. En esta época, si una persona tenía poder, era porque... Dos puntos. Ah, Controlaba la iglesia y por tanto, ¿qué? Controlaba a la iglesia y por tanto a la población. Adquiría grandes sumas de dinero en los bancos. Asumió el control de los cortes y el Consejo Imperial. Tenía bajo su control grandes extensiones de tierra. bien. ¿Ustedes cuál dicen que es? Yo puse la D. La D. Nadie. Dale. Nadie. La D. Nadie. Nadie. ¿Sí? Cuando estamos hablando de el feudalismo y por qué en esta época tenían poder las personas, pues por el feudo, por la tierra, ¿sí? Entonces tenían bajo su control grandes extensiones de tierra. Esta la tuvo bien el 63%, es decir, el resto no sé qué pasó ahí, ¿vale? No, So, profe. no se Era... con... ¿Cómo? ¿Cuál era? Es que no escuché bien. La D. La Ah, de. que No estaba se señalando. controlaba la iglesia, no, los bancos no prestaban dinero en estos momentos, es una cosa toda extraña ahí. Asumía el control de las cortes, no, esto se llama toma del poder, coup d'état, golpe de estado se llama esto. Bien, esta, 66. 66. De Sófocles, no la más, profe. De Sófocles, un autor de la Grecia clásica, se han rescatado 7 piezas fundamentales para el teatro que se enmarcan en la tragedia. En ellas se presentan con diferentes... Ay, pero no la mueva. Con diferentes y complejas figuras literarias, situaciones articuladas al mundo mitológico griego. Se puede decir que a través de las obras creadas por Sófocles es posible conocer la cultura griega debido a Bien, ya, hagan. los legados de otras civilizaciones que invaden la antigua Grecia dominando la población e imponiendo su cultura. B. La consolidación de los programas de educación para toda la población en las que se enseñaba a través de la lectura. C. Las diversas conexiones entre las concepciones del mundo, del mundo del pueblo griego con las obras literarias que allí se producen. D. La falta de información del legado literario de la Grecia clásica, que fue recuperada con las modificaciones hechas por los árabes. La respuesta es La, La C. la C. La C. A todas luces la C, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de, en ella se presenta con diferentes y complejas figuras literarias, situaciones articuladas del mundo mitológico griego, ¿sí? Lo único que dice eso, pero con otras palabras, las diversas conexiones entre las concepciones del mundo del pueblo griego con obras literarias, ¿sí? Es que está, o sea, está aquí dicho, aquí se dice, ¿sí? Pero con otras palabras. Entonces ni siquiera teníamos que saber quién carajos es Sófocles ni qué escribió. Solamente con leer bien la pregunta uno le dice, bueno, es así. ¿Por qué no puede ser la A? Porque en ningún momento se habla de legados de otra civilización, ¿sí? Tampoco se habla de los programas de educación para la población. Y esta cosa, esto suena ilógico. La falta de legado literario. Pues si estamos hablando del legado literario, ¿cómo va a ser la falta de legado literario? ¿Vale? ¿Claros hasta acá? Sí, señor. profe, you know. Sí, profe. ¿Cómo? ¿Nadie? Ok. Entonces, 67. ¿Quién quiere leer?
Yocas. Hágalo. En la transición del sistema esclavista en la Edad Antigua al sistema feudal en la Edad Media, la Iglesia es protagonista dada la decisión de Constantino en el siglo IV después de Cristo de convertirse al cristianismo y así darle una serie de beneficios adquiriendo un papel privilegiado en la Edad Media. Por tanto, para entender la Edad Media es fundamental a su vez entender a la Iglesia cristiana, porque A. Es ella quien ordena el sistema de la fe dándole sentido al ordenamiento social. B. Adquiere el poder a partir de su papel predominante en el mercantilismo en el siglo XV. Determina las decisiones jurídicas modernas a través de la imparcialidad en penas. D. Combina la acumulación de capital con la adquisición de barcos comerciales. Bien, ¿cuál es la respuesta de esta? Tan, tan, tan. A ver, La A. la A es la más lógica, ¿sí? Porque adquiere poder a partir de su papel predominante en el siglo XV. Bueno, si estamos hablando del siglo IV, ¿por qué nos mandamos para el siglo XV? Esto no tiene ninguna relación. Determina las decisiones jurídicas modernas. Recuerden que la modernidad inicia después del descubrimiento de América en el siglo XV, ¿sí? Entonces, no, tampoco. Bueno, después del descubrimiento de América y después de la Revolución Francesa. Entonces, no, tampoco. Y combina las acumulaciones del capital con la adquisición de barcos comerciales. Eso suena exageradamente raro. Entonces, no tiene nada que ver con esto acá arriba. Entonces, la respuesta correcta era la A. ¿Vale? Esta la tuvieron mal la mayoría. El 45% la tuvo bien, es decir, el 55% la tuvo mal. Y no estaba tan complejo. ¿Sí ven? ¿Qué les recomendaría yo? Lean bien esta parte. Aquí está toda la respuesta. Todo, todo, todo siempre va a estar acá. Y si no, es porque las respuestas están incongruentes. 68. ¿Quién quiere leer? Camilo, lea su Yo, mensaje. No, Samuel ya lo he leído mucho. Camilo, Dígamelo. la 68. A ver, las civilizaciones antiguas se desarrollaron en los márgenes de los ríos desde el 3300 antes de Cristo al 1300 antes de Cristo. Según esto se puede depender de los sistemas hídricos, ya que Bien. leo también las opciones. No, esa la leo yo. Las civilizaciones antiguas hicieron grandes represas para hacer sistemas de riego a grandes distancias. Esto no tiene nada que ver con por qué dependían de los ríos. ¿Sí? Las economías regionales antiguas obtenían sus riquezas de la explotación minera de los ríos. ¿Tiene algo que ver? Entonces la vamos a dejar ahí o sea, vamos a pensar. Los terrenos aledaños a los ríos eran altamente ricos en nutrientes para establecer cultivos. También tiene que ver con los ríos. A través de obras de ingeniería desviaban los cauces de los ríos para el pastoreo del ganado. Esto no tiene nada que ver con los ríos, esto es de ingeniería. Entonces, las dos primeras hablan de ingeniería, ¿qué? La primera y la última hablan de ingeniería, y la B y la C hablan de ríos. Si estamos hablando del 3000 antes de Cristo, ¿sí? ¿Es lógico que haya exploración minera en los ríos en el 3000 antes de Cristo? No, señor. Pues no, o sea, es muy, 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 muy viejo. Sí hay minería, pero no de este tipo. Entonces, lo más lógico es decir la C. Los terrenos aledaños a los ríos eran altamente ricos en nutrientes para establecer cultivos. ¿Sí? ¿Alguna esa duda fue sobre la esto? tuya. Está solamente ¿qué? El 40% la tuvo bien. ¿Bien? Sí. Ok, vamos con la 69. Yo quiero leer, perdón. ¿Vale? Las primeras sociedades organizadas que habitaron en los valles entre los ríos Tigris y Éufrates
como el imperio babilónico basaron su sistema económico en la agricultura, gracias gracias a las condiciones geográficas y avances en la organización social y el, de, el dominio de técnicas. En cuanto a la relación económica-organización social, se puede decir que Bien, estamos hablando de la relación económica y la organización social, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta esto. El mercado consolidó rutas comerciales marítimas. Eso no tiene nada que ver con la organización social. El capitalismo constituyó la base de la producción. Bueno, si estamos hablando de los babilónicos, ellos todavía no conocían el sistema capitalista. ¿Sí se acuerdan cuándo inició el sistema capitalista? en el, no, es que en el siglo XIX. Mucho más antes, como el siglo XVI, XV. Recuerden que Sí. el primer capitalismo es el capitalismo mercantil, ¿sí? De los mercaderes. Entonces, entre el 15 y el 16. Sí, digámoslo así. Pero, pues, obviamente mucho más después que los babilónicos. Las sociedades eran nómadas sin la noción de propiedad privada. Pues estamos hablando de sociedades organizadas que habitaban los valles babilónicos, entonces no podían ser nómadas. Porque si eran nómadas, pues no eran una cultura. Entonces la única que quedaba era el sistema de producción, era esclavista. Y estamos hablando de esclavismo, es decir, que tenemos una relación económica y de organización social. ¿Sí? Esta pregunta en específico nadie la contestó. Es que yo, o sea, en este momento tampoco sé cuál sería. La D. ¿La D? Claro, porque es la única que está hablando de la parte económica y de organización social. El esclavismo hace parte de la organización social y también hace parte de la relación económica. Recuerden que el esclavo se compra y se vende. ¿Sí? Pero si eran hasta ahora las primeras sociedades que habitaban ahí, ya tenían esclavos. Sí. Es decir, las primeras culturas se construyen con base en la esclavitud. Todas. Tristemente, pero así es. Y lo que les digo, no tenían que saber cuál era la respuesta, tenían que mirar que estas otras respuestas eran ilógicas. Se está hablando del capitalismo y no. Se está hablando de rutas comerciales, entonces aquí no hay organización social. Y estamos hablando de sociedad nómada, pero pues ¿cuál fue la que estuvo en el Tigris y el Éufrates? Mesopotamia. ¿Sí? Entonces no podían ser nómadas, porque toda civilización es sedentaria. ¿Listo? ¿Seguros? Profe, yo nací seguro. Es que abarca muchos temas, ¿no? Aparte de lo que dice el texto. Claro, claro, abarca muchísimos temas, además de lo que dice, pero si tú te das cuenta no tienes que saberlos. Tienes que coger y decir, ¿qué dice acá? Y tiene alguna relación con lo que dice acá. Si no tiene relación, pues no es la respuesta. Recuerden que las respuestas siempre tienen que responder a la pregunta. ¿Sí? Si dice algo parecido, pero O no sea que responde. los esclavos eran, o sea, un tipo de economía ¿Cómo? o una forma. Sí, la economía esclavista. Y así se llamaba, economía esclavista. Bien, claro. Es que esta pregunta me preocupa porque nadie la contestó bien. Bien, pasemos a la siguiente. 70. Esta del 72% la tuvo bien. Durante la Edad Media, el cristianismo se convierte en la religión oficial. Bueno, durante la... ¿Leo? Sí, Ya que nadie está leyendo. lee. Durante la Edad Media el cristianismo se convierte en la religión... ¿Señor? ¿Señor?
No, di, no he dicho nada. Ah, es que pensé que estabas hablando. Durante la Edad Media el cristianismo se convierte en una religión oficial. En este concebía el hombre como un ser pecador que debía limpiar sus pecados a través de sus actos. Esto se explica porque para el cristianismo el hombre, ¿las Bien, lees tú o no, las leo léela yo? tú. Ah, ok. A. Era un animal político que construía la sociedad en alianza con sus semejantes. B. Tenía un contacto constante con la división a través de rituales paganos de sacrificio. C. Era un ser creado a imagen y semejanza de Dios, pero manchado por el mundo. D. Accedía a los saberes científicos como conocimientos para transformar la naturaleza. Bien. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿C? La Sí, C. la C. Casi que Sí. todos pusieron la C, el 72%. Entonces, era un animal político que construía, Entonces, bueno, eso no lo hace pecado, que sea un animal político que construya relación con sus semejantes, no. Eh, Tenía contacto constante con la divinidad a través de rituales paganos. No, sí, o sea, si tiene un contacto, o sea, contacto con la divinidad no pueden ser rituales paganos, si estamos hablando del cristianismo. ¿No? O sea, si son rituales paganos es porque son paganos. Y accedía a los saberes científicos como conocimiento para transformar la naturaleza. Heavy. Sí, pero la respuesta correcta la sí. O sea, sí, yo creo que lo eso veremos más adelante. también lo responde a uno como por lo que le han enseñado cuando es chiquito, ¿no? Exactamente, eso es más de lógica, ¿de qué? Se me olvida cómo se llama ese campo. Bueno, lógica básica. Bien, entonces en esa no me meto mucho porque la mayoría la tuve. Entonces fue bien en eso. Listo. Con base en el siguiente texto, responda 71 y 72. Una de las diferencias entre los sistemas feudales de China y Occidente es la que concierne al papel desempeñado por el cristianismo y el budismo. Así, el budismo no constituyó como un poder autónomo con la suficiente fuerza como para enfrentarse al poder del Estado, por lo que en China nunca se produjo un fenómeno equiparable al conflicto que en Occidente enfrentó la Iglesia Católica y el Imperio. Bien, entonces la pregunta es, el cristianismo jugó un papel fundamental en el desarrollo social de la Edad Media en Europa porque concentró el poder económico dejando de lado el dominio anterior ejercido por los reyes. ¿Sí? 2. Dio sentido a partir de la doctrina a la jerarquización de las sociedades del sistema feudal. 3. ¿Creen que no sube? 3. Dirigió la dominación de las clases sociales a partir de la imposición del sistema esclavista. Y 4. Controló todo el conocimiento producido en la época generando grandes avances tecnológicos. Entonces, ¿cuál creen ustedes que puede ser? La B. La B, ¿por qué la B? ¿Por qué la B? Profe, yo digo, Dime. eh, es que estoy como en dos y yo creo que podría ser la A o la D. O sea, no sé si estoy mal, pero, o sea, la D como lo que me hace creer que no es como lo tecnológico, Pues, pero sí, pero como que sí fue, o sea, la iglesia fue gran ayuda para la educación, ¿no? a ver, la D. Controló el conocimiento producido en la época. Esto sí es cierto. ¿Sí? La iglesia controló el conocimiento. Pero generando grandes avances tecnológicos, Eso es lo que te digo, que es lo que no me parece. entonces no es. Porque recuerden que la iglesia, o sea, el periodo en el que domina la iglesia se le conoció como oscurantismo porque no hay avances tecnológicos. ¿Sí? Entonces, pues no puede decir que hay avances tecnológicos si no hay avances tecnológicos. ¿Sí? Entonces no puede ser eso. Eh,
Dirigió la dominación de las clases sociales a partir de la imposición del sistema esclavista. Si se acuerdan, nosotros aquí arribita, niña, niña, aquí, la iglesia es protagonista de la conversión del cristianismo, así, aquí estamos diciendo, el sistema feudal de la Edad Media, la iglesia es protagonista, ¿sí? O sea, para eliminar el sistema esclavista, la iglesia es protagonista. Entonces, no podemos decir que la iglesia impuso el sistema esclavista, ¿sí? Y la A dice, concentró el poder económico dejando de lado el dominio anterior ejercido por reyes. No, los reyes seguían dominando. Entonces, por descarte, la única posible es la B. ¿Sí? ¿Sí suena lógico? Y pues un poco, es que no, me confundí, pero bueno. ¿En qué te confundiste? Yo digo que en jerarquización de la teoría del sistema. Pues, profe, en cierta parte como que, o sea, sí tiene sentido porque la iglesia, Profe, o no, o sea, sea, De a uno, de a uno. dale, Samu. profe, no me confundí como tal en la pregunta. Yo me confundí más hablando, o sea, hablando históricamente, me confundí, no en la pregunta como tal, porque pues tiene sentido, pero me confundí digamos, lo que sé eso. ¿Por qué? Y no, luego formulo la pregunta porque es que si no con eso me salgo mucho del tema y pues no. Ok. Listo, profe. ¿Tú qué vas a decir, Helen? Eh, iba a decir como, o sea, iba a decir que sí tenía sentido porque en cierta parte, o sea, que sí tiene sentido en cierta parte porque en la iglesia sí mostró como jerarquía, pero no sé si tanto hacia el sistema feudal. Sí. O sea, la iglesia es tal vez uno de los más grandes partidarios del sistema feudal porque era la que se veía beneficiada por eso. Porque ellos también tenían derecho a tener tierras. Entonces, para la próxima vez recuerden que la iglesia sí le dio mucha fuerza al sistema feudal. Y ellos también funcionaban acá porque ellos también tenían vasallos. Entonces, si es la B, Es la B. Bien. 72. ¿Quién lee la 72? pues si nadie la lee, pues yo la. No, que alguien más la lea. Santiago. Hola, profe. ¿Qué pasó, profe? Hola, Santiago. Lean la pregunta 72. En el texto se establece una marcada diferencia entre las incidencias que tuvo la religión en los sistemas feudales de China y Europa. Para estudiar estas diferencias, un historiador debería investigar. Bien. El desarrollo de las religiones de cada país mirando el impacto de la sociedad feudal. La formación de los estados nacionales en el siglo XVII con la mirada de la economía. No. Las guerras coloniales en las que la Iglesia Católica participó entrenando a soldados. El periodo de las cruzadas en las que se enfrentan los reinos de China y Europa. Entonces, ¿cuál sería? Podría ser la B. ¿La B? Bien. ¿Cuándo se da el sistema feudal en Occidente? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo sabe qué? Perdón, profe. El sistema feudal en Occidente. Lo acabamos de ver, o sea, nos lo dice acá arriba. ¿Sí? Dice que en el Siglo siglo IV. cuarto comienza, ¿sí? Comienza a darse ese paso. Entonces, Entonces, ¿no? si nos dicen en el siglo XVII, pues ya está muy, 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 muy lejos. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con esto. ¿Vale? Entonces la B no puede ser porque ya la fecha que nos dan no. Las guerras coloniales. ¿Cuáles son las guerras coloniales?
Pues las de la colonización de América. Y eso es en 1400. Y si estamos hablando del siglo tercero, cuarto, pues ya también es muy, muy lejos. Las cruzadas. ¿Hay alguna cruzada en la que se hayan enfrentado China y Europa? Según lo que están mi memoria, No, no. profe. No, no hay ninguna cruzada en la que se enfrente China y Europa. Están muy lejos. Entonces tampoco puede ser. La única respuesta posible es el desarrollo de las religiones en cada país, mirando el impacto de la sociedad feudal. Y es que dice, ¿qué es lo que se necesita para saber el impacto de la sociedad feudal en China y Europa? Pues mirar las religiones en cada país mirando el impacto. O sea, ahí está. ¿Vale? Listo, profe. 73. Listo. ¿Quién sigue? ¿Ya quieres acabar esto? Tenemos un momentico. Miramos el horario. No me quiero pasar de la hora. Ah, no, todavía quedan 20 minutos. Vamos a ver hasta dónde alcancemos. ¿Quién lee la 73? Yo, profe. Pero, profe, Dígale, Juan Diego. Y la El ser siguiente. humano ha intentado siempre obtener el máximo rendimiento de los ecosistemas, especialmente en todo lo relacionado con la alimentación. No obstante, el aumento descontrolado no determina organismos puede originar la aparición de plagas, que provocan una serie de efectos negativos sobre los ecosistemas, alterando las cadenas tróficas. Y sobre la agricultura, para contrarrestar esos efectos negativos, el ser humano ha llevado a cabo diferentes mecanismos de control. Bien. La pregunta es, ¿cuál de los ¿Cuál de los siguientes... siguientes Hágale. ¿Cuál de los siguientes mecanismos de control puede ser contraproducente para el equilibrio del ecosistema y el ser humano? Ok. Vean, casi les pego cuando le dije esa pregunta. Solamente el 22% la tuvo bien. Dice, estamos hablando, tengamos en cuenta, mecanismos que pueden ser contraproducentes. ¿Listo? La lucha biológica como mecanismo natural de control de plagas que consiste en la utilización de un depredador natural que las erradique. ¿Sí? Entonces, si es el depredador natural y que las erradica, pues no puede ser contraproducente porque es natural. ¿Sí? B. Los alimentos ecológicos en cuya producción no se están utilizando sustancias químicas, sino exclusivamente productos naturales. Si son productos naturales, no puede ser contraproducente. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué dice la C? Las técnicas agrícolas mejoradas como el uso de invernaderos que permiten el ahorro del agua y la obtención de varias cosechas anuales. Ahorro del agua, si es ahorro del agua, no puede ser profe, perdón, contraproducente. que no Es cosechas. la B. Por lo tanto, es la D. La propagación del glifosato. O sea, ustedes han escuchado el problema que tenemos hoy en Colombia sobre la expresión aérea del glifosato, ¿sí? Que causa cáncer, que ha causado un mundo de pérdidas de cultivos, que no sé qué, o sea, no había ¿Qué cosa, profe? que irse muy lejos, ¿sí? Esta respuesta era la D, el glifosato, ¿sí? Y es que no tenían que saber qué era el glifosato, solamente con saber que estas que eran correctas con la naturaleza, lo único que queda es esta, ¿sí? Herbicida, ¿sí? Hierba, sida, asesino. Y entonces, digamos como que no hay forma de que esto sea bueno para el equilibrio del sistema del ecosistema, ¿vale? Esta sí me sorprendió muchísimo porque Profe, ¿de esa cómo fue el porcentaje? el Luego. 22% la tuvo bien, ¿sí? Ush. Ay, Dios. Ay, Dios, exactamente. Y lo peor de todo es que solamente lo voy a poner acá. La mayoría contestó la A. Sí, estas son las respuestas de ustedes. La mayoría contestó la A. Solamente, bueno, el 23% contestaron la D.
Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Si la respuesta dice lucha biológica como mecanismo natural de control de plagas que consiste en utilización de un depredador natural. ¿Sí? ¿Vale, chicos? ¿Claro? Sí, señor. Ok. Yo sé que ustedes dicen, ay, qué profetas mamón, nos trata como bobitos, pero es que hay preguntas que hay en medio. Bien, 74. La puedo leer yo, profe, que no he participado. Háganle, Mateo. Uf, se me trabó, pero bueno, listo. Ya entrando el siglo XX, Colombia experimentó una transformación industrial que le ayudó a salir del panorama capitalista que perduró del siglo XIX hasta muy entrando el siglo XX. Así, después de pasar por un siglo lleno de guerras civiles, el país empezó a desarrollar un proceso de industrialización que jugó un papel importante en la estructuración económica de la sociedad colombiana. Bien. Una desventaja que surge del desarrollo industrial de un país está relacionada con que provee trabajo a miles de personas que deben mantener a sus familias. Eso no es una desventaja. Alienta la migración del campo a la ciudad a gran escala. Suena como desventaja. Acelera el comercio, internando al país en un mercado nacional e internacional. Eso no es una desventaja. Urbaniza el país. Esto solito urbaniza el paisaje, se puede entender como una desventaja, pero cuando se le agrega de forma tal que es habitable, pues ya es una ventaja. Entonces, la única que queda como desventaja es la B, ¿sí? Y por lo tanto la respuesta es la B. ¿Listo? Profe, ¿yo puedo leer la 75? Señor, ¿Cómo? ¿Yo puedo leer la 75? Tú lees la 75. Uy, ¿cómo se lee eso, profe? Observa la siguiente línea de tiempo y saltémonos la observación. Ah, listo. Y dice, esta es la 75. A lo largo de la historia se generan cambios en las sociedades y en la manera en que los seres humanos interpretan el mundo. Dichos cambios presentan ciertas características que han pasado de un periodo histórico a otro. ¿Cuál de las siguientes características no determina dichos cambios? No, no determina dichos cambios. ¿Bien? No, no lo hace. Entonces, No, no lo hace. Estamos hablando de cambios presentan características que dan paso de un periodo histórico a otro. O sea, es uno después de otro. ¿Vale? Son paradigmáticos porque establecen nuevas teorías, ventanas mentales y representaciones del mundo. Esto sí genera un cambio, sí determina dichos cambios, ¿vale? Son históricos porque son un conjunto de hechos racionales relacionados entre sí, cada uno que causa consecuencia, que es causa y consecuencia del otro. Pues eso es lo que estamos diciendo acá. Dan paso a un periodo histórico de uno a otro, ¿vale? Entonces tampoco puede ser. Son estructurales porque generan cambios profundos a largo plazo en la forma del modelo económico, político o social, es decir, la base del sistema. Esto también los hace históricos. Entonces, son coyunturales porque se dan en situaciones puntuales y contextos concretos. Estas modificaciones muestran consecuencias a corto plazo. Si son a corto plazo, no son cambios que determinen una característica histórica o un periodo histórico. ¿Sí? ¿Claro? listo, profe, listo. ¿Pero seguros? Es que Profe, nacimos seguros. el 27% la tuvo bien. Ah, no, o sea que ahora sí la tenemos clara. Ahora sí. Ok. Yeah. Con base en el siguiente texto responde las preguntas 76 a 78. Esto lo dijo César Gaviria. Los colombianos le hemos dado una lección al mundo. Cuando se cernían sobre nosotros las mayores amenazas, cuando la violencia entretejía la madeja de varias guerras simultáneas, cuando muchos otros pueblos en similares circunstancias habrían quizás cedido a las tentaciones totalitarias, optamos por el cambio de la reforma,
de una verdadera revolución civilista. La Constitución de 1991 también es un espejo del nuevo país, de esa Colombia en la que cabemos todos, los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos, en que las mujeres tienen un lugar preponderante en la vida nacional, en que los indígenas y los demás grupos étnicos minoritarios en verdad cuentan, de esa Colombia predominantemente urbana, pero que reconoce la importancia de promover el desarrollo del campo, de ese país de regiones que reclaman con razones, facultades y poderes para abandonar un asfixiante centralismo y promover un verdadero progreso regional y el respeto por las libertades individuales. Bien. Se podría afirmar que la Constitución Política de 1991 fue elaborada con los principios de un... Tan, tan, tan. ¿Alguien? ¿No? ¿La C, profe? No, profe, No. No, sí, la- sí. No, la A no. ¿Qué? La C no. La A. Estado Social de Derecho. No, sí, o sea, sí. Sí. La tuvieron el 63% bien. No, ¿Qué es no, un Estado Social de Derecho? Profe, qué pena. Es que no entendí muy bien el texto. Aquí esta es la declaración que hizo César Gaviria cuando se hizo la proclamación de la Constitución de 1991. ¿Sí? Entonces está diciendo que cabemos todos los niños. Bueno, acabamos de pasar por un periodo de violencia, de varias guerras, ahí donde están, acá guerras simultáneas, de una posibilidad de un régimen totalitario, todo este tipo de cosas, ¿sí? La Constitución de la 91 lo que nos está diciendo es que todos tenemos derechos, la mujer comienza a ser importante en la vida nacional, eh, los indígenas comienzan a ser importantes también, aunque somos urbanos, tenemos una gran concentración en el campo, comenzamos a dividir las religiones para que tengan facultades y poderes y no seamos solamente centralistas, y las libertades individuales. ¿Sí? Esas son las cosas principales de lo que dice esta proclamación. Esta respuesta realmente entiendo que no la hayan respondido bien, aunque la mayoría la respondió, el 63% le fue bien en esta. Es un Estado social de derecho. Esto se sabe con leer la primera página de la Constitución de Colombia, porque creo que la del 91, ¿no? En la segunda página dice Colombia está constituido como una nación de Estado social de derecho. ¿Sí? Eso lo dice así, Estado social de derecho. Entonces, intervencionista, no, Estado de derecho, no, federalista definitivamente no. ¿Sí? Pero esta sí se sabe habiendo leído la Constitución. ¿Vale? Entonces, bueno, esta para que la tengan en cuenta. Colombia es un Estado social de derecho. Eso quiere decir que muchos de los derechos que tiene el ser humano como base están dados, tienen que estar resguardados por el Estado. ¿Sí? Los derechos sociales. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda. Constitucionalmente. Constitucionalmente, sí. Entonces, por eso cuando la gente coge, los estudiantes salen y dicen, queremos educación pública de buena calidad, salirles a decir, paguen por eso, no es correcto, porque constitucionalmente se supone Pregunta. que ellos tienen derecho a eso. Dígalo. Dígamelo. Entonces, ¿verdad que, o sea, como funcionamos constitucionalmente? Entonces, prácticamente los manuales de convivencia de escuelas y colegios así serían obsoletos, ¿no? O sea, porque en ese caso, o sea, si es un estado social, si somos un estado social de derecho, entonces la constitución tendría que primar ante todo, ¿no? Claro, y no importa si eres Estado social de derecho o no, la Constitución prima ante todo. La cosa es que la Constitución también deja espacios para que, por ejemplo,
las entidades privadas se reserven el derecho de poner sus propias normas. Las normas no pueden en ningún momento ser anticonstitucionales, ¿sí? O sea, a ustedes en ningún lugar les pueden imponer una norma que vaya en contra de la Constitución. Eso sí, si va a favor, o sea, si va en línea de la Constitución, se les pueden decir lo que quieran. Profe, entonces digamos el código de vestimenta que teníamos en el colegio, digamos, de no usar piercings o pintarse el cabello de cierta forma. Eso sería anticonstitucional, ¿no? No, no es anticonstitucional porque no está afectando en ningún momento el libre desarrollo de la expresión. Y eso ya han salido muchos psicólogos y muchos personas y profesores y todo, incluso estudiantes diciendo que no, que eso no tiene nada de anticonstitucional. Ah, ok, listo, listo. Bien, uy, esta, casi los pateo. De las siguientes Uy, eso imágenes. Estamos está hablando, difícil. estamos hablando de la Constitución de 1991, ¿listo? ¿Claros? Esta la tuvo bien solamente el 27%. 1991, recuerden la fecha. ¿Cuál de las siguientes imágenes contextualiza el momento histórico que atravesaba Colombia y posibilitó la reestructuración de nuestra Carta Magna, es decir, nuestra Constitución? ¿Sí? Estamos hablando de, aquí no dice, de 1991, tenganlo claro, ¿vale? Entonces, aparecen 4 imágenes. La primera, que es de la conquista. ¿La conquista en qué año fue? No. ¿No? ¿Nadie? 1492. 1400. 1492, profe. Ah, ya lo En- había dicho, qué pena. Sí, ya lo había entonces, dicho. entonces no puede ser esta, porque estamos hablando de 1991. Las guerras entre los liberales y conservadores, ¿cuándo fueron? Uy, profe, Fue un sube poco antes. Fue casi en su fundación, creo. Un poco después. Empezó en la fundación, pero la guerra más fuerte estuvo en 1950 antes, ¿sí? Incluso creo que en 1850, no. Entonces, no. Entonces, no, o sea, la guerra de los 1000 días no fue en 1991, ¿sí? Ahora, esta imagen dice en conflicto, en posconflicto. Eso quiere decir que está hablando del posconflicto. ¿El posconflicto cuándo fue? Despuésito. Como el 2000, ¿no? 2000, ¿cuánto? Sí. Pues, ¿cuándo se firmó el acuerdo de paz, Fue, no? fue iniciando los Exactamente. 2000. No, iniciando los 2000, No, 2018. O No, sea, iniciando 2000 algo. 2017, 2018, si no estoy mal, se firmó el acuerdo de Eso. paz. Por eso. Entonces, no fue 1991. Entonces, la única que queda es, ¿cuándo estaba Pablo Escobar fuertemente loco en Colombia? En esa época él murió Durante en los. 1993. Profe, Exactamente. entonces me quedó bien. Uy, Bueno, no, F. No, profe, chao. esto estaba muy fácil. O sea, que ahí está. Bueno. Últimas 3 preguntas y terminamos. ¿O no? Vamos a tomar solamente esta porque las otras, bueno, estas dos. La última, la mayoría le quedó bien. Existen actores políticos que no comparten los principios constitucionales que se centran en la libertad de poseer los ciudadanos, ¿qué? En la libertad que poseen los ciudadanos en una democracia. ¿Cuál de las siguientes frases utilizarían estos actores para legitimar su perspectiva? Entonces, no comparten los principios constitucionales, ¿listo? La democracia se centra en la libertad de expresión, eso es un principio constitucional. Proclamo la libertad de pensamiento y muera el que no piense lo mismo que yo. ¿Así? O sea, no es libertad de pensamiento si lo mato por no pensar como yo. Entonces, esta es la más probable. Libertad no es un fin, es un medio para desarrollar nuestras fuerzas. Esto también va con los principios constitucionales. Donde mora la libertad, allí está mi patria. Esto es muy patriótico, pero también va con los principios constitucionales. Entonces, la única posible era esta. ¿Sí? La B. No estaba tan difícil. O sea, cualquier cosa que diga muera el que no piense como yo, no va con los principios constitucionales. ¿Vale? Sí, profe.
Entonces, bien, No, Profe, profe, ¿cuál no. era? la B, porque dice, muera el que no piense como yo. Una definición de migración forzosa, eso sí estaba complejo, es cuando las personas huyen por amenazas en contra de su vida y la integridad. También cuando escapan ante un desastre natural. ¿Cuál de las siguientes frases es afín? ¿Sí? Entonces, esta respuesta es la A. Para una madre es estar muerta en vida. Muy duro ver el amanecer al atardecer y saber que su hijo no está. Las madres de la Plaza de Mayo. Yo no hubiera puesto esa frase, pero esta era la respuesta correcta. Es verdad esa frase que, ¿Cómo? es Sí, que esa frase que, es esta que por frase es eso de mismo Argentina. Las madres de Mayo son de Argentina o Chile. No, de Chile. En la dictadura que hubo en Chile. No hay peor tiranía que la que se no, profe, ejerce. ya. Y además ya son las 40. Bueno, no hay peor tiranía que la que se ejerce de las sombras, que la que se ejerce a la sombra de las leyes. Esto no tiene nada que ver con desplazamiento. El hombre libre no se pregunta ni qué puede hacer su país por él, ni qué puede hacer él por su país. Esto tampoco tiene nada que ver con desplazamiento. Si realmente amas la naturaleza, encontrarás belleza en todas partes. Esto tampoco tiene que ver con desplazamiento. Entonces, sea que no entendamos esta frase, la única posible era esta. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Claro, está ahí. Sí, ¿Seguros? profe. Sí, Más claro que el agua. Todo claro, profe. ¿Pero seguros? Listo, profe, pero igual, sí, Segurísimo. igual, pero bueno. Es que si se dan cuenta, las preguntas no es, o sea, no es que estuvieran fáciles tampoco, bueno, excepto esta que estaba muy fácil. No es que estuvieran difíciles tampoco. Era solamente leer bien lo que está diciendo cada una de las cosas. Las respuestas a estas preguntas siempre están en los enunciados. O sea, a mí me encanta hacer estas preguntas porque son muy divertidas de hacer, porque todas las respuestas están acá, entonces uno se siente muy inteligente aunque no se ponga. ¿Sí? Entonces, lean bien los enunciados siempre les van a dar la respuesta. Y en el caso de que el enunciado no les dé la respuesta, las respuestas son tan ilógicas como por ejemplo en estas, las respuestas son tan ilógicas que uno encuentra fácilmente la que es. ¿Listo, chicos? Sí, Claro, señor. hasta Listo, ahí. profe. Señor, Chao, profe. Vale, Sí, profe, chao. vale. Entonces, no siendo más por hoy, chicos, los dejo. Ustedes pueden ver las respuestas que tuvieron ahí en la plataforma, aquí en la plataforma de Milton Ochoa, pueden entrar a verlas para que vean en qué tuvieron bien y en qué tuvieron mal. ¿Listo? profe, y en general en el curso, ¿cómo nos fue? O sea, sí tuvimos buen puntaje. O sea, hablo de todas las materias. Pues vamos a ver acá, esta es la prueba a revisar. Vamos a ver acá en detalle la prueba. No, este no es. En general, más o menos. Bueno, No, pero si esa prueba es para qué, para mirar, o sea, las capacidades de uno, pero en realidad no cuenta para nada. Sí cuenta. ¿En qué cuenta? No, pero esto es por estudiante. ¿Cómo, Cuenta en profe? Pero pues saber igual cómo eso ayuda están. para entrenar para el ICFES, eso, ¿no? ¿Cómo? Eso también ayuda como para entrenar para el ICFES y esas pruebas así. Exactamente. Aquí está el consolidado de notas por pregunta. Pero no, bueno, no me dejó ver las notas completas, no encontré. Esto sí lo dice. Creo que acá, el listado de notas. Y aquí aparece. Aquí aparecen las notas en matemáticas, sociales, sociales, ciencias naturales, lectura crítica, inglés y la definitiva. Esta es la definitiva. Acá.
¿Listo? Bien, chicos. Bueno, profe. Chao. Gracias, Si no profe. tienen nada más que decir, los dejo para que entren a su descanso. Qué pena robarles tanto tiempo. No pasa nada, profe, gracias. Nos hablamos entonces la próxima semana. Ya saben, el martes tenemos filosofía. Chao, profe. Vale, chicos. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Adiós.